Juan capítulo 8, verso 12 al 20. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a iniciar con el verso 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, quiero presentarme delante de ti, Señor, y pedir tu bendición sobre esta palabra, Señor. Quiero pedir, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, y que esa luz, la cual tú testificas, Señor, acerca de ti mismo, penetre en nuestros corazones, en nuestras conciencias, nos redarguya, nos revele a Cristo y nos impulse, nos llame, nos atraiga hacia ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Bendice esta palabra, Señor. Bendice al predicador. Ayúdalo, Señor, y fortalécelo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Ayúdame en medio de la debilidad. Amén y amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Este pasaje, amados hermanos, se ha de entender más claramente bajo el telón del contexto de los versos anteriores que predicamos la semana pasada. Yo soy la luz del mundo se puede desplegar de una manera más maravillosa bajo ese telón oscuro de aquel ataque malicioso, perverso, malévolo de los escribas y los fariseos que interrumpieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, trayéndole a una mujer adúltera, condenada ciertamente por la ley, por aquel pecado cometido. Esos hombres perversos, maliciosos, con su corazón entenebrecido, lleno de tinieblas, se acercaron a Jesús con un propósito. Ellos querían desacreditarlo ante el pueblo o tener una oportunidad para acusarlo ante los romanos y así destruirlo. Ellos hicieron esto preguntándole a Jesús: Jesús, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices de esta situación? Esa pregunta era una pregunta perversa, era una pregunta malévola, venenosa. El motivo era claro. El verso 6 nos dice que esto lo hacían para poder acusarle. Lo que está claro en el contexto que vimos la semana pasada es la perversidad, la maldad, la ceguedad, la depravación del ser humano. Al ser tan osado, tan ciego, desafiando al Dios vivo y tratando de destruirle. Esta escena, hermanos, nos sirve entonces para desplegar esa gloria que el Señor Jesús despliega cuando Él dice: Yo soy la luz del mundo. La luz es Cristo. Cuando vemos la perversidad en el corazón de estos hombres que se han marchado, ahora Cristo reanuda su enseñanza y dice: Yo soy la luz del mundo. Volteen a mí. Vimos, hermanos, cómo solamente en Cristo se armoniza la misericordia y la justicia de Dios. Vimos que el único camino, que la única manera que Dios manifiesta el método divino para salvar pecadores es Jesucristo. El misterio revelado del glorioso evangelio de conciliar la misericordia y la justicia de Dios solo es a través de Cristo. Él es la luz del mundo. Él es la luz que golpea las tinieblas. Él es la luz que ahuyenta la oscuridad. Jesús, hermanos, entonces, después de esta escena donde Jesús es interrumpido para ser amenazado, acosado por estas personas perversas, estos hombres depravados por su pecado, Jesús continúa allí, en ese mismo lugar, en el templo, diciendo: Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. La luz es un emblema, es el emblema quizás más significativo de la santidad y de la justicia. La luz fue como Jesús se identifica a sí mismo.
Jesús, como la luz del mundo, fue el que les dijo a esos hombres perversos y depravados, llenos de oscuridad. Fue de esa manera Jesús, como la luz del mundo, que les dice: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Es la luz golpeando las tinieblas. Así como la luz del mundo golpeando esas tinieblas, fue que las tinieblas huyeron. Y uno a uno, dice la Escritura, fueron saliendo acusados por sus conciencias. Fue la luz, hermanos, la que golpeó con violencia las conciencias, el entendimiento entenebrecido del pecado en estos hombres. Ahora, hermanos, esa luz es una luz poderosa y se ve en el hecho en que se marchan sus adversarios. Los hombres más poderosos, los hombres con más influencia sobre el pueblo, es como ellos llegan con una estratagema, con una artimaña bien premeditada y salen derrotados. Fue así, hermanos, porque la luz de Dios, que es Dios, es poderosa. Se ve en el hecho de que se marcharon, dice, uno a uno se fueron marchando. Pero también esa luz, hermanos, se ve en el hecho de las palabras que Jesús le dice a la mujer. Vete y no peques más. Porque esa luz también es pureza. Es pureza. Muestra la pureza de la luz. Esas palabras nos muestran esa pureza, esa santidad de esa luz. Dios es santo, santo, santo. En Él no hay tinieblas. Hermanos, así que Jesús le dice, ve a esta mujer y le dice, y no peques más. Hermanos, porque si hay un verdadero arrepentimiento, el hombre se apartará de sus caminos para ir en pos del camino de Cristo. El hombre, si hay verdadero arrepentimiento, dejará sus propios intereses y seguirá la voluntad de Dios. El arrepentimiento, hermanos, siempre lleva frutos. El verdadero arrepentimiento siempre llevará hechos que demuestran su veracidad. Así es que el Señor muestra el poder de esa luz al marchar a esos hombres con el entendimiento entenebrecido y en la pureza de esas palabras hacia esta mujer. Vete y no peques más. Así, hermanos, este es el contexto. Pero llegamos al verso 12. Esta fue el gran desafío, esta fue la gran amenaza que el Señor, la amenaza que el Señor enfrentó. Pero dice en el verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez, es decir, después de que se fueron los fariseos, es decir, después de que se fue la mujer adúltera, después de esa violenta interrupción, Jesús reanuda su enseñanza ante el pueblo. La interrupción abrupta de estos hombres no le quitó a Jesús el propósito principal por el cual había ido a Jerusalén en los días de las fiestas de los tabernáculos y no le quitó el propósito principal que él tenía al levantarse muy de mañana, como ya vimos, a ir al templo y pastorear a su pueblo, pastorear a las ovejas. Pero como vimos también, el buen pastor también defiende de las fieras, pero ya ha ahuyentado a los lobos, ya ha ahuyentado a los enemigos. Así es que era su deber y aquel propósito y aquel anhelo del buen pastor de seguir enseñando a sus ovejas. Después de esto, Jesús les habló diciendo, Jesús sigue enseñando al pueblo, a pesar de ese ataque feroz del maligno. Jesús actuó con paciencia, Jesús actuó tranquilo y no rechazó seguir enseñando. Jesús no rechazó después de ese momento tan difícil para nosotros, ¿no? Que vemos qué tensa está esa historia, lo quieren atrapar y cómo le hará. No, Jesús tranquilo. Jesús no se inmuta y simplemente dice la Escritura, Jesús siguió enseñando. Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer y lo que quería hacer.
No rechazó la enseñanza. Él estaba comprometido con enseñar la palabra de Dios a su pueblo. Y ahí, hermanos, hay una gran enseñanza. Ahí podemos hacer un paréntesis y hacer una reflexión. Si miramos nosotros cómo actuó Jesús con esa serenidad, a pesar de la prueba a la que estaba siendo sometido, si nosotros tan solamente, hermanos, comprendiéramos que todo lo que sucede está dentro del control de Dios. Si nosotros simplemente reflexionáramos que todas las cosas que nos suceden, aún incluyendo si fallamos y el Señor nos disciplina, aún eso, si entendemos que somos sus hijos y que todo lo que está sucediendo está bajo la soberanía de Dios, ¿no acaso no actuaríamos con más paciencia, tranquilidad y serenidad? Ya sea Dios cumpliendo sus propósitos en nosotros a través de cualquier circunstancia, o ya sea disciplinándonos. Si nosotros entendemos que Dios está en control de toda nuestra vida, nosotros sin duda actuaríamos con más paciencia. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el segundo yo soy de este evangelio. Yo soy la luz del mundo. De esos 4 yo soy de los títulos de Cristo, aquí encontramos el segundo. Yo soy la luz del mundo. Y yo soy la luz del mundo está de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 46:6, si quiere ir ahí. Estas palabras de Jesús nos estaban anunciando que era el cumplimiento de aquella luz que había de venir, que Dios había anunciado desde los tiempos antiguos. Dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y por qué? Y por luz a las naciones. Los profetas habían anunciado la llegada de esa luz. Y he aquí el cumplimiento. Yo soy la luz del mundo. La luz anunciada desde tiempos antiguos ha llegado. Isaías 49:6, un poco más adelante. Dice la Escritura: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí, hermanos, se está anunciando el alcance de esa luz. El alcance de esa luz que no iba a estar restringido a un pequeño grupo, sino que su alcance sería hasta los confines de la tierra, hasta las naciones. Esa luz afectaría a americanos, a africanos, a europeos, asiáticos. Aquí la llegada de esa luz no solamente nos anunció su llegada, sino el poder de esa luz. Llegaría hasta los confines de la tierra, hermanos. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Esa sería una luz que proveería de gozo verdadero. Así es que, hermanos, yo soy la luz del mundo está de acuerdo a lo anunciado, a lo profetizado en el Antiguo Testamento. Yo soy la luz del mundo también es una de las tres cosas que Dios es. Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu. Primera de Juan 1:5 nos dice: Dios es luz. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Todas estas expresiones, hermanos, se relacionan entre sí y nos hablan acerca de la deidad absoluta. Todas estas expresiones demuestran la naturaleza de Dios. Dios es luz. Nos muestran lo que Dios es en sí mismo. Dios en sí mismo es luz. Así es que, hermanos, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, Él estaba diciendo: yo soy Dios.
yo soy Dios. Jesús se para en medio del templo, en un lugar del templo, no sé si era en medio, en un lugar del templo se para ahí y dice, yo soy Dios. Ahora, quizás pudiéramos ampliar el contexto. Jesús estaba en el templo, en aquel lugar que había sido creado, hecho por Dios, en el diseño de Dios, con un propósito de ser luz a las naciones. Pero Juan ya nos ha mostrado que ese templo estaba corrompido, estaba lleno de tinieblas. Se había hecho una cueva de ladrones, una casa de mercado. Pero Jesús viene al templo. Y esa luz que se había apagado, ahora viene la verdadera luz. Y Jesús entra al templo y anuncia al pueblo, yo soy la luz del mundo. Oh, hermanos, esta es una declaración impresionante. Yo soy Dios. Y ellos lo sabían que Jesús al atribuirse esta palabra de ser luz, Él estaba diciendo, yo soy Dios. Hermanos, se dice en la Escritura de los creyentes que los creyentes somos hijos de luz. 1 Tesalonicenses 5:5, somos hijos de luz. Hermanos, pero solo Jesús es luz en sí mismo. Nosotros somos hijos de luz, pero solo Jesús es luz en sí mismo. Se dice de los creyentes también en Efesios 5:8, vosotros sois luz en el Señor. Somos luz en el Señor, pero solo Jesús es luz en sí mismo, porque Jesús es Dios. Él es Dios, el Dios eterno. ¿Qué significa entonces, hermanos? Yo soy la luz del mundo. Ahora, hermanos, ¿significará acaso que Jesús es la luz de todos los hombres? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Significará acaso, por lo tanto, que si Jesús es la luz de todos los hombres, entonces significa esto que Cristo murió por todos los hombres? A esto se le llama universalismo. Y la Biblia refuta este pensamiento. Y lo podemos ver claramente en la siguiente parte del verso. Yo soy la luz del mundo. Pero dice, pero el que me sigue tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo, pero no todos serán salvos. Él es la luz del mundo, pero dice, pero el que me sigue es el que tendrá la vida eterna. Es la luz de la vida. Juan capítulo 12, verso 46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí, pero para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se da cuenta? Él es la luz del mundo, pero ¿qué dice? Pero todo aquel, para que todo aquel que cree, de nuevo, tenemos aquí una segunda parte de este verso para aclararnos que para que esa luz nos produzca vida eterna es necesario algo, creer. Hay una condicionante, creer. Aquel que me sigue tendrá la luz de la vida. No todos se salvarán, únicamente el que cree en Cristo. Solo los que vienen a Jesús, solo aquellos que entregan y rinden su vida a Cristo, solamente aquellos que vienen a esa luz verdadera son los que tendrán la luz de la vida. Aquellos que vienen al que Dios ha designado como único Salvador. Pero entonces, hermanos, ¿qué significa yo soy la luz del mundo? Ya me hice bolas, puedes decir. Hermanos, tendremos que ir a las Escrituras. En el capítulo 1, Juan ya habló de estas cosas. Juan capítulo 1, verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera, diciendo, hay una luz verdadera que está alumbrando a todos los hombres, pero la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, vino al mundo.
Estaba, pero vino. ¿Qué está hablando? Hermanos, ¿cuál es esa luz? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El término luz, hermanos, no está restringido a la iluminación espiritual que tienen todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos esa luz que vino del cielo y nos fue alumbrado el entendimiento. Pero no está restringido únicamente a esa luz para salvación. La luz de los hombres que dice Juan, la luz que alumbra a todo hombre que dice el verso 4, es lo que lo hace al hombre responsable. Todos los hombres tienen luz. Y esa luz es Cristo. Todos los hombres tienen luz. La luz de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento moral entre el bien y el mal. Eso viene de Dios. Todos los hombres saben que está bien y que está mal. Se dice de los pandas, de los animales de los pandas, que cuando tienen dos crías, abandonan a uno y lo dejan morir para criar al otro. Y no tenemos problemas con eso. ¿Verdad? Decimos, son animales. Pero cuando lo vemos en el hombre, nosotros sabemos, nosotros tenemos algo de Dios. Tenemos una luz de Dios que está allí. Y esa luz es la que nos hace culpables de nuestras acciones y de nuestra rebeldía ante Dios. Cada ser humano es moralmente enseñado por esa luz. Cada ser humano sabe perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Cristo es la luz en ese sentido más amplio. Toda la inteligencia, hermanos, y la percepción moral que el hombre tiene, viene de Cristo. En la creación, hermanos, es el hombre el único que recibe ese sentido moral. Los animales no tienen ese sentido moral. Y ese es Cristo. Tienen su entendimiento ciertamente atrofiado, ¿verdad? Entenebrecido, pero no se le ha quitado. El hombre se rebela contra esa luz de sus conciencias y quiere apagarla. Y hace todo para tratar de justificarse. Esa sabiduría, ese entendimiento está atrofiado por el pecado, pero no le ha sido quitado. Todo mundo sabe el bien y el mal. ¿Pero qué significa, hermanos? Yo soy la luz del mundo. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy el que le ha dado al hombre la inteligencia y la sensibilidad moral. Es Dios. Es Cristo específicamente. Es Cristo el que les ha dado al hombre esa sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Estas facultades están ciertamente oscurecidas desde el pecado de Adán. Y solo Cristo, hermanos, puede traer la verdadera luz a esas facultades entenebrecidas. Por eso es que Jesús dice que aunque Él es la luz del mundo, necesitan venir a Él para que tengan la luz ¿de qué? La luz de la vida. Porque aquella primera luz solamente los condena, solamente los hace responsables de sus acciones y en el día del juicio no tendrán excusas. Por eso es que Jesús, el Salvador, dice, yo soy la luz del mundo. Vengan a mí. Y si ustedes vienen a mí, yo iluminaré su entendimiento entenebrecido. Y les daré la luz ¿de qué? De la vida. La luz de la vida eterna, hermanos. Solo Cristo es la verdadera luz a la cual el hombre puede ir y acudir para obtener la vida. Solo Cristo puede traer luz a esas facultades entenebrecidas. ¿Verdad? El hombre no puede ver lo que verdaderamente es importante. Por esa razón, hermanos, no pueden encontrar el camino de salvación. Los hombres por esa razón, aunque tienen la luz de Cristo y su entendimiento está entenebrecido, no pueden venir a la salvación. Jesús entonces pide al hombre que le sigan, porque el hombre está en tinieblas y Él es la luz.
El hombre necesita la luz verdadera que lo guíe a la comunión con el Padre. Y Jesús es esa única luz la cual el hombre puede seguir para llegar a Dios. Hermanos, lo que Jesús está ofreciendo es maravilloso. Jesús está haciendo una invitación. El que me sigue no andará en tinieblas. Él lo promete. Él lo promete. Si ustedes escuchan esta invitación, si ustedes reconocen que tienen una luz, pero que esa luz no les provee vida, esa luz que ustedes tienen, ese discernimiento entre el bien y el mal, entre el saber, lo que es moralmente correcto. Ahora, Jesús está hablando a un pueblo, hermanos, al pueblo de Dios. Al pueblo que tenía el conocimiento, al pueblo que conocía la ley, que conocía verdades de Dios. A ese pueblo Jesús le dice, ustedes están en oscuridad. Necesitan venir a mí, ustedes no tienen vida. Tienen el conocimiento, pero necesitan venir a mí. Oh, hermanos, esta es una exhortación para nosotros. Aquellos que conocemos la palabra de Dios, que consideremos si estamos satisfechos con el conocimiento que tenemos, pero necesitamos ir a Cristo. Ir a Cristo. Está hablando de arrepentimiento, de humillación, de humillarnos a nosotros mismos y reconocer que necesitamos de Cristo, de un Salvador. El que viene a mí, el que me sigue, no andará en tinieblas, disiparé sus tinieblas, y tendrá la luz de la vida, hermanos. La luz de la vida, la luz que solo es poseída por los creyentes verdaderos, los que siguen a Jesús. No solo tendrán esa luz general que tienen todos los hombres, sino que no andarán en tinieblas. Es la promesa, no andarán en tinieblas. Tendrán luz espiritual, tendrán luz divina. ¿Quiénes? Solo los que siguen a Cristo. Esto refuta claramente el universalismo. De que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no puede haber infierno. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que al final de alguna manera Dios hará algo y todos serán salvos. No, no es así. Los impíos tienen esa luz, ¿verdad? Una luz moral. Saben resolver conflictos morales. Los impíos tienen una conciencia que los acusa o que los excusa. Tienen la capacidad de resolver problemas morales. Tienen la capacidad también de reconocer. Escuche, todo mundo, y aquí sí todo mundo, tiene la capacidad de reconocer las evidencias que testifican la naturaleza acerca de que hay un Dios y algunos atributos de ese Dios. Es lo que dice Romanos. Todos tienen esa capacidad. Por eso, hermanos, como dice Romanos 1:20, no tienen excusa. Los impíos no tienen luz espiritual. Los impíos están en oscuridad, en densas tinieblas. Es por eso que el Señor dice, el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Dios se ofrece como aquella luz de la vida a través de Cristo. El mundo está en esa completa y absoluta oscuridad espiritual. Jesús estaba diciendo eso cuando los griegos, cuando la cultura griega se había esparcido por todo el mundo antiguo. Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Cuando los romanos estaban creciendo y estableciendo su imperio por todo el mundo, y con toda su civilidad y con todas sus leyes, con todo ese mundo moderno de aquella época, Jesús les dice, ustedes están en tinieblas.
necesitan venir a mí. El mundo de hoy, con toda su sabiduría, con todos sus esfuerzos por educar a la humanidad, está sumergido en las tinieblas más densas y más oscuras jamás antes vistas. La respuesta es Cristo. La única salida de ese desastroso estado de ceguera y de tinieblas espiritual es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El mundo no ve la realidad espiritual, no ve la realidad de sus almas. El mundo no quiere oír hablar de Cristo. El mundo no quiere escuchar el evangelio. El mundo no quiere escuchar del juicio final. El mundo no quiere escuchar de la venida del Señor Jesús. El mundo no quiere. Es verdad. Alguien estaba diciendo, podemos estar reunidos en una mesa y platicar de política y no hay problema. Podemos hablar de cultura, no hay problema. Podemos hablar de cualquier cantidad de temas, pero pones en la mesa, hablemos de Cristo. Se acabó, porque el mundo aborrece a Dios. Aborrece a Dios, está en tinieblas. Está en las tinieblas más densas y oscuras y no quiere la luz. No quieren venir a Cristo, hermanos. No quieren. Aunque Cristo sea la única esperanza, aunque Cristo sea la única luz, aunque Cristo sea la vida, aunque Cristo sea la única esperanza de paz, el mundo está en tinieblas. No quiere, ni puede tener deseo de nada espiritual. Con toda su sabiduría, con todo su discernimiento moral, si no viene a Cristo, permanecerá allí. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. Y al no ser que Dios toque su corazón y que Dios le abra su entendimiento, no podrá ver las realidades espirituales. El hombre no quiere, ni considera su palabra. Detesta su palabra. Está la ceguera del hombre, hermanos, que el hombre se pone en lugar de Dios. El hombre ha llegado a ponerse en el lugar de Dios. Él no acepta que nadie esté por encima de él y se rebela contra Dios. Detesta que alguien esté por encima de él. Y entonces el hombre cierra sus ojos a las realidades más evidentes. El hombre muere. El hombre muere. Tiene una existencia terrenal finita. Pero el hombre cierra sus ojos y vive su vida como si fuera inmortal. Vive su vida como si fuera un dios griego. O no sé, que vive su vida creyéndose un dios que nunca morirá. Como si nunca fuera a rendir cuentas. Viven como si nunca fueran a morir. Viven como si fueran a vivir toda la vida en este mundo. Se cree Dios. Jesús, hermanos, aquí se presenta como el único que tiene el poder sobre esa oscuridad en las mentes de los hombres. El único que tiene luz para esas mentes entenebrecidas, para esos corazones entenebrecidos. El único que tiene esa luz para disipar esas tinieblas en el hombre es Jesús. Y lo más maravilloso, hermanos, es que Jesús viene y le dice al hombre: síganme y tendrán la luz de la vida. Él se presenta que tiene poder para hacer esto, hermanos. De la misma manera que el sol sale y cuando sale elimina toda la oscuridad. Me fascina.
Me gusta mucho salir muy temprano por las mañanas, a las 5 de la mañana. Y cuando salgo en bicicleta y voy hacia donde están los cerros, y esta última vez que salí tan temprano que ya estaba muy cerca de los cerros cuando apenas estaba saliendo el sol. Es maravilloso. Entre tanto que el sol sale, yo voy en la carretera y voy teniendo temor, porque está muy oscuro y voy yo en mi bicicleta y traigo mi pequeña luz ahí, pero no me puede quitar plenamente el temor porque estoy en oscuridad. Y voy viendo los cerros y no puedo tampoco contemplar la maravilla que me rodea porque todavía está oscuro. Y están ahí los cerros y está ahí toda la naturaleza, pero no puedo contemplarla. Pero cuando empieza a salir el sol, todas esas tinieblas se disipan. Y todos los temores o inseguridades se van. Y toda la maravilla que hay a mi alrededor la puedo contemplar. De esa manera, cuando Jesús viene a la vida de una persona, disipa el temor, disipa las tinieblas, puede tener luz, puede dirigir bien su camino y puede tener gozo. Gozo, alegría verdadera, puede tener verdadero deleite y contemplar la grandeza de Dios y su gracia y su misericordia a través de todo lo que lo rodea. Yo soy la luz del mundo. Solo Cristo puede hacer esto, hermano. Jesús es el que disipa las tinieblas de los hombres. Según de Timoteo 1:10. Pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es Jesús ese sol que sale y nos muestra, nos sacó a la luz de la vida y nos revela la inmortalidad. Podemos tener vida eterna por esa luz que nos ha sido dada. Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, este es un mensaje de esperanza para la humanidad. No se nos ha dejado solos. No se nos ha dejado solos para vagar en este mundo en tinieblas, sin dirección, en oscuridad. Se nos dio un glorioso Salvador. Ese es Cristo Jesús. Él tiene el poder para alumbrarnos. Él tiene poder para darnos entendimiento. Tiene poder para darnos vida y inmortalidad. Esto solo ocurre, hermanos, cuando vienes a Cristo. Cuando sigues a Cristo. No importa cuánto sepas, no importa cuánto bien conozcas el Evangelio siquiera. Yo quiero llevar este pasaje a lo más profundo de ti y decirte, necesitas venir a Cristo, necesitas renunciar a tu vida, necesitas seguir seriamente a Cristo, si no te perderás en las tinieblas. Ese es el mensaje central que Jesús está aquí haciendo a un pueblo que cree que tiene la luz, pero le detesta, le odia y lo va a llevar a la cruz. Seguir a Cristo es algo serio. Seguir a Cristo es más que ir a un lugar correcto o que saber cosas correctas. Seguir a Cristo es renunciar absolutamente a tu yo. Pero nos amamos demasiado. Es poner a Dios por encima de ti. Es reconocer que hay un Dios. Y que Dios verdaderamente es Dios. Y no tú. Y eso te va a costar. Obedecer su palabra. Ir a la palabra y que la palabra te gobierne, se enseñoree sobre de ti, se ponga sobre de ti y te controle.
Sed llenos del Espíritu Santo. Ser controlado, eso significa gobernado por la palabra. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Esa es la invitación de Cristo. Yo soy la luz de la vida. Yo soy el que los puede sacar de allí. Aunque tienen luz. Pero su luz, la luz que tienen los que no vienen a Cristo verdaderamente, esa luz es la que los va a condenar. Es la que va a atestiguar contra ellos porque supieron, conocieron, discernían entre el bien y el mal y no vinieron a Cristo. Se nos dio, hermanos, un evangelio glorioso que es para todos los hombres, pero la salvación es particular. Y no caemos en el error del universalismo. No vendemos un Dios que es tan bueno que va a salvar a todos. Dios no perdonó ni a su propio Hijo delante de la ley. Eso es lo que dice Romanos 8. Dios no perdonó ni a su propio Hijo. La palabra escatimar significa Dios no lo excusó. Una vez que le cargó nuestros pecados, Dios no lo dejó libre, aun siendo su propio Hijo. Y ejecutó el juicio sobre de él. Dios no perdonará a nadie que no esté en Cristo. Ahora, ¿quiénes tienen la luz de la vida? Seguirle a Cristo es lo que la palabra demanda. Y esa simplemente es otra forma de decirnos tienes que creer. De la forma que siguió Israel a Dios en el desierto. Dios le pide a su pueblo que camine con Él en el desierto. Él es la luz de Israel. Él es la columna de fuego que se mueve en medio de la oscuridad. Él es la luz de su pueblo. Él es la lámpara que alumbra y que guía. De la misma manera que Israel se tenía que mover cuando se movía la luz. La luz no le decía a nadie hacia dónde se iba a mover. La luz no le rendía cuentas a nadie. O por qué se movía para allá. O por qué no avanzaba. O por qué se posaba. La luz era soberana. No le rendía cuentas a nadie porque la luz es Dios. Y tú debes de seguirle. El que me siga tendrá la luz de la vida. Hermanos, seguir a Cristo es algo muy serio y profundo. Tú no puedes seguir viviendo como tú quieras. Tú no puedes seguir peleando con Dios. Ríndete a su voluntad. Sujétate. Humíllate y tendrás la luz de la vida. De esa misma manera que siguió Israel a Dios en el desierto, caminando cuando hay que caminar, deteniéndose cuando hay que detenerse, sin más explicación que someterse a su voluntad. Así nosotros debemos de seguir a Cristo. El que siga a Cristo no vagará por este mundo desierto en tinieblas. No vagará en la ignorancia. El que siga a Cristo no vagará en sus propios caminos de duda, de incertidumbre, de inseguridad. El que siga a Cristo, a esa luz divina, Dios guiará sus pasos. Sus conciencias serán iluminadas y podrá pasar este desierto y llegar a la redención completa. Estar en la eternidad con nuestro Señor.
Verso 13 nos dice: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Yo soy la luz del mundo. Estaba hablando el Señor. Se habían ido aquel grupo de fariseos y escribas, había golpeado la luz, las tinieblas y se habían ido, pero prontamente llegan otros buscando ocasión. Interrumpen de nuevo a Jesús otro grupo de fariseos. ¿Qué dices, Jesús? Te hemos escuchado. Se dice que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, que es un lugar muy cercano en el templo donde se encontraba el Sanedrín. Seguramente allí estaban también más fariseos y más escribas y escucharon a Jesús decir, yo soy la luz del mundo, yo soy Dios, vengan a mí. ¡Hey! Inmediatamente los fariseos le dicen, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos no podían aceptarlo. Hijos de tinieblas, el entendimiento entenebrecido, yo no puedo aceptar lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que eres Dios. Te estás poniendo al mismo nivel de Dios, Jehová Elohim, el Dios de la luz. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Nosotros sabemos que Dios es luz y tú estás diciendo yo soy luz. Tú confiesas, Jesús, algo que tú no puedes probar. Tú estás diciendo que eres luz y tú no puedes probar eso. Tu testimonio no es verdadero. Lo que dices es falso. Aquí están estos hombres ahora, hermanos, enfurecidos por la derrota de sus colegas que habían salido avergonzados, fastidiados ahora por lo que Jesús está diciendo. Ahora ellos dicen, tú mientes, tu testimonio no es verdadero. Así, hermanos, cumplieron lo que está en Juan capítulo 3, verso 19, ahí atrás. Así, de esta manera, al venir estos hombres y decirle esto a Jesús, ellos estaban cumpliendo lo que dice la Escritura, que ya ha dicho el evangelista en este capítulo 3, verso 19. Y esta es la condición, la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 14 del 8 donde estamos, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Mi testimonio es verdadero. Ustedes no pueden entender que el que está frente a ustedes es Dios. Aunque mi gloria divina en este momento está velada, aunque ahora mismo yo no estoy ejerciendo todos mis atributos como Dios, estoy en una forma de humillación, como lo dice Filipenses capítulo 2, despojándose a sí mismo, siendo Dios, despojándose, restringiéndose de algunos atributos divinos. Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Aunque ustedes no me puedan ver como Dios, yo soy Dios. Mi testimonio es verdadero. Mi testimonio es verdadero. Aunque ahora mismo yo estoy ante ustedes como un siervo, lo que he dicho es verdad. Yo soy la luz de la vida. Yo soy Dios. A pesar de todo, cuando Jesús decía, yo soy la luz del mundo, esto es absoluta verdad. Es verdad. Yo sé, dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo sé de dónde he venido. Jesús estaba diciendo, yo sé que he venido del cielo, se los he dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo y no creyeron. Yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Yo volveré al Padre de donde he venido, pero ustedes no lo creen. Ustedes
Aunque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, ustedes no sabéis. Ustedes tienen el entendimiento entenebrecido. Están en oscuridad absoluta. Ustedes no creen que yo he descendido del cielo porque me ven en estado de humillación. Pero yo sí sé. Mi testimonio es verdadero. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo. Están en ignorancia. Ustedes no saben de dónde vengo. No reconocen que vengo del cielo y no saben a dónde voy. Son ignorantes. Ese conocimiento que ustedes tienen de la Escritura no les ha servido para saber de qué hablan las Escrituras. ¿No les he dicho? Vayan a las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Jesús ya les ha dicho eso. Pero son ignorantes, son ciegos, voluntariamente cierran sus ojos. Eran ciegos, hermanos, ignorantes. Verso 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Fíjese, Jesús es interrumpido. Y bien, les va a dar su tiempo. Y va a hablar con ellos. Y le está diciendo, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. ¿Qué significa eso? Vosotros juzgáis según la carne. Jesús les estaba diciendo, ustedes ya juzgaron el asunto. Ustedes ya deliberaron. Soy un mentiroso. Para ustedes yo miento. Soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque ustedes están juzgando según la carne. Lo que Jesús les está diciendo, ustedes están juzgando según las apariencias. Yo les digo soy Dios y ustedes dicen no es cierto. Yo les digo he descendido del cielo, ustedes dicen no es cierto. Este es de Nazaret, es el hijo de José. Porque juzgan según ¿qué? La carne, según las apariencias. Ustedes juzgan según la carne. Yo estoy en este mundo a semejanza de carne de pecado. Y ustedes juzgan de esa manera. Están juzgando que para mí es imposible ser luz y ser Dios. Pero cuidado, como dice el dicho, las apariencias ¿qué? Engañan. Tengan cuidado porque las apariencias son engañosas. Ustedes son incapaces de juzgarme. De esta manera, si ustedes juzgan según la carne, ustedes son incapaces de juzgarme a mí. Es lo que Jesús les está diciendo. Están juzgando, ustedes que tienen la palabra de Dios, están juzgando como el mundo. Aquí hay enseñanza, paréntesis, y hacemos otra predicación. Ustedes tienen la palabra de Dios y están juzgando según el mundo. Juzgaron según el mismo razonamiento que tiene cualquier pagano de otra nación, de otra nación, igualito ustedes juzgaron, le está diciendo Jesús. Ustedes juzgan según la carne. Juzgaron a la manera del mundo con un razonamiento carnal y entonces se han vuelto incapaces de discernir la naturaleza y la majestad del mensaje que Jesús estaba dando. Por otra parte, Jesús les dice, yo no juzgo a nadie. Ahora, aquí lo que tenemos que leer estas palabras en el contexto de todo lo que ha sucedido, hermano. Yo no juzgo a nadie. Lo que él está diciendo es, yo no juzgo según las apariencias. O sea, yo no juzgo según lo que yo digo. Mi testimonio que es verdadero. Y cuando los reprendo con verdad. Y cuando doy testimonio de mí, de quién soy, lo digo con verdad. Porque yo el testimonio que doy, todo lo que digo, es verdadero. Y no lo hago según la carne. Según las apariencias. Las apariencias, ustedes son tan justos. Pero yo les reprendo. Porque yo los juzgo con justo juicio. Según la palabra. Según la palabra. Yo juzgo de acuerdo a los principios divinos. Ustedes me juzgan por la carne. No de acuerdo a las escrituras que daban testimonio de Jesús. Si yo juzgo, dice en el verso 16, mi juicio es verdadero. Ya ve cómo no está diciendo de que él no juzgaba. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y mi juicio es según la verdad. Lo que yo les he dicho es verdad.
Yo juzgo con justo juicio. Mi juicio no está sin ningún apoyo. Verso 16 en la segunda parte dice, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Lo que Jesús les está diciendo aquí, hermanos, es que el juicio que Jesús hace sí es según la palabra de Dios. Cuando Jesús entonces dice que es necesario seguirle para tener la luz de la vida, es verdad. Cuando Jesús dice que Él es Dios, es verdad. Pero cuando Él dice que para tener vida eterna tú tienes que renunciar a ti y venir a Él, es verdad. Porque cuando Él dice que si no lo haces permanecerás en tinieblas, es verdad. Porque su testimonio es de acuerdo a las Escrituras. Y lo que Él dice es avalado por el Padre. Hermanos, recordamos que Juan el Bautista vino dando testimonio de Jesús. El Padre había dado testimonio del Hijo a través del ministerio de Juan el Bautista. La Biblia decía que por mano de 2 o 3 testigos se llevara todo asunto, y Jesús les está diciendo, lo que yo les estoy diciendo es válido ante la ley. Porque el Padre ha dado testimonio de mí, pero ustedes no creen, no porque no tengan las evidencias. Ustedes no creen y no vienen a mí porque no quieren. A pesar, hermanos, del rechazo del testimonio a la verdad, dice en el verso 19, fíjese, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Siguen juzgando según ¿qué? Las apariencias. ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieres, también a mí me conoceréis. Hermanos, concluimos en el verso 20. Estas palabras les habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado la hora. El lugar de las ofrendas, hermano, era el lugar más público, era el lugar donde se podía reunir más gente. Había en ese lugar 13 cofres para las ofrendas, diferentes tipos de ofrendas para diferentes causas. Ahí estaba muy cerca el Sanedrín, como les he dicho. Así es que Jesús tuvo mucho valor. Jesús tuvo mucho valor al ir al templo y ponerse en ese lugar a enseñar. Él es el buen pastor. Él es el que se atreve. Él es el verdadero David que va a enfrentar a los leones. Él es el verdadero pastor de su pueblo. Y Él va a ese lugar y con valentía da testimonio y da este mensaje. Yo soy la luz del mundo, vengan a mí. Cerca de donde estaban los líderes religiosos, donde estaban el Sanedrín, donde se juzgaban los asuntos. Ahí, hermanos, seguramente le estaban escuchando y podrían prenderle. Recuerden que ellos buscaban para prenderlo. Podían atraparlo, podían tomarlo, pero no fue así. Recordemos que ya lo habían intentado y la Biblia dice que nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie movió un dedo en esta ocasión, estando en ese lugar. Nadie movió un dedo, estando Jesús en sus narices, hablando claramente, desafiando y respondiéndole a los fariseos y los escribas, y nadie pudo mover un dedo para atraparlo en esta ocasión. Fueron incapaces de poner en marcha sus planes perversos porque Dios no lo permitió, porque aún no había llegado su hora. Hermanos, tenemos esta última enseñanza final. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Cómo Dios hace su voluntad como en el cielo, así también la hace en la tierra. Y nadie movió un dedo, nadie ejecutó nada en contra de Jesús en esa ocasión porque no era la voluntad soberana del cielo.
Es Dios quien llama a la salvación por otra parte, y es Dios quien ejecuta la salvación. Nadie puede decir, oye Dios, ¿tú qué haces? Nadie. Es por la misericordia de Dios y su amor hacia los perdidos. Cuando Dios determina su voluntad, se hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Lo que mueve su voluntad para llevar a los hombres de la muerte a la vida es eso, es su voluntad. Todo es la obra de Dios. Dios es luz y al que Él quiere le da luz para que vea su condición, para que pueda ver a Cristo. Es Cristo el que le da la fe a estos hombres para que en su propósito eterno vengan a Él. Dios es el todo en la salvación de principio a fin. Es Dios el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. No hay mérito humano en la salvación. No hay justicia humana para la salvación. Es Dios quien inicia la buena obra de salvación y es Dios quien la culmina. Pero el hombre es responsable. Esta verdad no exime al hombre de su responsabilidad de buscar a Dios, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Hermanos, es el mandato. Busca a Dios. Busca a Dios. Dios le dice al hombre, búscame. Y si me buscas de todo tu corazón, me hallarás. Me dejaré hallar. Búscame. Hermanos, esto es maravilloso. Me buscaréis, dice la Escritura en Deuteronomio 4:29, y me encontraréis. Me voy a dejar encontrar por ustedes, si ustedes me buscan de todo corazón. Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Verso 14, me dejaré hallar por ustedes. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Este es el llamado, hermanos. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Vamos a orar.